¿Alguna pregunta o comentario antes de empezar la clase? ¿Alguien que quiera hacer? ¿O todo está bien? Bien, para eso nos vamos a dirigir a la investigación histórica del libro Raíces Judías del Cristianismo, del profesor, investigador y maestro de Cábala, el doctor en psicología, doctor en antropología, doctor en teología, doctor en matemática, 6 doctorados, el doctor Mario Javier Sabán. Vamos a hacer este estudio basado en esta investigación. Algunas personas entonces nos pidieron que reaviváramos el estudio de los orígenes judíos del cristianismo. Bien, en la portada de este libro dice claramente que este libro está dedicado a los primeros, entre comillas, cristianos, todos ellos pertenecientes al pueblo judío. Porque como él está mencionando aquí, los primeros que se llamaron, o que la historia cristiana lo tilda de cristianos, no eran cristianos, sino eran judíos que seguían a el maestro Jesús de Nazaret, lo seguían como el Mesías. ¿Y quiénes eran ellos? Dice aquí, Johanán Hamadbil o Juan el Bautista, Simón Bar-Jona, que el cristianismo le apodó San Pedro, Yehuda Leveo o Ben Alfeo, llamado en el cristianismo como Santo Tomás. También a Leví Ben Alfeo, que ustedes lo conocen como San Mateo. A Jacob Ben Alfai, ustedes lo conocen en el Nuevo Testamento como Santiago el Menor. A Geber Bar-Jona, ustedes lo conocen como San Andrés. También a Jacob Ben Zabdías o Santiago el Menor, digo el mayor. También va dedicado a Johanán Ben Zabdías. Johanán Ben Zabdías es el judío que ustedes conocen como San Juan, tradicionalmente el escritor del libro de Apocalipsis, tradicionalmente. También a Simón el cananita, ustedes lo conocen como San Simón, San Simeón. También dice aquí a Shaul de Tarso, que ustedes lo conocen como San Pablo. También a Joseph Barnabá Haleví, ustedes lo conocen como San Bernabé. También está dedicado a Joseph Mihramataín, que ustedes lo conocen como José de Arimatea. Pero oiga cuál es su nombre hebreo, Joseph Mihramataín. También dedicado a Miriam de Magdala, que ustedes la conocen como Santa María Magdalena. También está dedicado a Natanael Ben Talmai, que ustedes lo conocen como San Bartolomé. También a Filipo de Betsaida, que ustedes lo conocen como San Felipe. También está dedicado a Yehuda Ben Alfeo, que ustedes lo conocen como San Judas Tadeo. Hay alguien aquí que dice que tiene que retirarse. Ok, sí, Fernando, no hay problema. Está también dedicado a Shimón mi Yerushalmi, ustedes lo conocen como San Simeón. Está también dedicado a Johanán Ben Mordejai, ustedes lo conocen como San Marcos. También está dedicado a Timoteos, ustedes lo conocen como San Timoteo. Y ya ustedes se darán cuenta que todos estos judíos
fueron, vamos a decir, de alguna manera cristianizados cuando ellos todos eran judíos. Shalom. Sí. Hello. Tita. Shalom, shalom, Abraham. Como ustedes se darán cuenta, todos estos judíos se los cristianizó cuando ellos eran judíos. ¿Cómo? Yo quiero que por lo menos dos personas se tomen por lo menos 2 minutos para decirme qué ustedes piensan de la cristianización de personas que eran judías, se les cambió el nombre y se les colocó el nombre de santos. ¿Cómo ustedes evalúan eso ahí? Así, en razón de 1 minuto, ¿cómo ustedes evalúan eso? Dime, Roberto. Como ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, el doctor Sabán dice en este libro, el doctor Mario Sabán dice en este libro, que él dedica este libro a todos los primeros cristianos, que todos ellos en realidad eran judíos. Y, por ejemplo, por mencionar uno de los más interesantes, San Juan Bautista, pero que su nombre original es Yohanan ben Zacaríahu. ¿Cómo ustedes evalúan ese cambio de nombre y esa santificación, esa beatificación en por lo menos 2 o 3 personas, en razón de 1 minuto, 1 minuto? Adelante, Josué. Bueno, Jonathan, o sea, esta es mi humilde opinión. Yo pienso que la santificación y el cambio de nombre de los profetas se debió por acercarlo más que todo a la cultura occidental, a los gentiles, darle una nueva óptica, o sea, una nueva óptica, un mensaje distinto, tratar de desjudaizar, porque estamos hablando de un mundo helénico que era, te explico, hostil hacia el judaísmo. Y creo que esa fue la mejor forma de vender el mensaje y la historia y todo. Así de simple. Ok. ¿Alguien más que quiera dar algún opinión? Ya, no se me ponga tímido, que usted no lo es, por favor. Bueno, yo voy a dar una opinión simple, rápida y, o sea, que sea fácil. Que, bueno, yo pienso personalmente que con todos estos cambios y, vamos a decir, cambios de nombre y expresiones, por así decir, hasta incluso el mismo concepto, por ejemplo, lo del bautismo, y vamos a poner ese ejemplo.
A pesar de que trataron de ser un abortismo de la religión judía, vamos a decir, de la fe judía, lo que se hizo fue cambiar el rumbo del sentido del que, o como el Eterno ordenó hacer esto, ¿verdad? Que no es lo mismo, tú, un ejemplo emerger, que te rocíen agua, que eso es lo que quiere decir rociar, ¿verdad? Entonces, ese cambio que se dio ahí, de, un ejemplo, cambiar esa palabra y poner un ejemplo bautismo, que no es lo mismo, pues entiendo que fue algo un poco trascendental, que ha marcado muchas cosas y ha traído mucha confusión en parte de los creyentes que practican una fe u otra. Entonces, porque yo lo creía que era así también. Entonces, eso también ha afectado un poco. Bien, adelante, Jan. Shalom, maestro. Bueno, en mi opinión personal, de manera llana, para mí ha sido una falta de respeto tratar de quitarle la identidad judía a estos hombres judíos, nacidos judíos, muertos como judíos. Sería como yo tener una trayectoria dominicana y 100 años después, mi trayectoria dominicana la saquen de curso y me den una trayectoria española, por así decir. O sea, yo me sentiría mal porque yo soy dominicano y si a mí me preguntan, vamos a hacer tal cosa con tu nacionalidad, pues yo me sentiría muy incómodo. Imagino que los hombres de la Biblia, los del Brit Hadashah, deben estar retorciéndose en sus tumbas en estos momentos. Es una falta de respeto y así lo considero. Sí, sí, es un asunto, vamos a decir, que históricamente se asesinan a esas personas, porque ellos se les otorgó una nacionalidad y fueron sacados de su patria, ¿verdad? Fueron sacados de su patria, fueron retirados de sus tradiciones, fueron retirados de su pueblo, de su cultura, de donde nacieron. Porque yo creo que si alguno de nosotros se va para otro país, sea cual sea, yo creo que no hay razón para que uno niegue su procedencia. ¿Entiendes? Por ejemplo, fíjense qué cosa. Yo estoy aquí mismo en República Dominicana y vivo en Santo Domingo. Y yo no niego que yo soy de Cotuí, ¿entiendes? Y yo soy del Cibao. Yo soy del Cibao. Yo no puedo negar mi lugar de procedencia. Y me siento orgulloso porque yo soy de para allá, de esos montes de para allá, del Cibao. ¿Tú ves? Y yo creo que cada quien aquí valora el lugar de donde nació, de donde salió, el lugar de su nacimiento. Yo creo que nadie debería de avergonzarse por el lugar de donde salió. Yo creo que nadie debería avergonzarse de eso. Y mucho menos que si usted no lo hace, que venga otro a quitarle su lugar de procedencia. Eso sí es terrible. Aileen, dígame. ¿Sí? No, sí, ya que usted acaba de mencionar de que usted es del Cibao, como ya en otra ocasión no los ha dicho, a mí una persona el otro día me dijo de que el cibaeño nunca dice que es dominicano, dice que es del Cibao. Sí, claro. Entonces, sí. Y yo me eché a reír, Sí. pero digo, claro, porque si está en Estados Unidos, no va a decir que es de Estados Unidos, ni que es dominicano, dice, no, yo soy del Cibao, pero es dominicano, pero está hablando de un regionalismo, ¿verdad? En vez de hablar del gentilicio, se refiere al regionalismo. Y asimismo, y entendemos que los nombres propios no deben de cambiar, es una regla que se establece, ¿verdad? Entonces eso también ha sido algo muy contradictorio. Sí, sí, claro. Y yo sé que cualquiera de ustedes que se vaya a otro país no va a negar su lugar de procedencia, no va a decir, no, porque ahora yo me siento de qué sé yo a dónde. No,
Nadie tiene que negar su lugar de procedencia. Ve, aquí está Ronnie, por ejemplo, que está en España. Y yo sé que Ronnie no quiere negar su lugar de procedencia, que él es de Puerto Plata, creo yo, si no me equivoco. ¿Entiendes? Entonces, si uno no, de Puerto Plata, Ronnie, que eres tú, si no me equivoco, ¿verdad que sí? Soy de Puerto Plata. Ah, ok. Orgullosamente Y dominicano. tú lo niegas por allá, que tú eres dominicano. No, no lo niego. De verdad que no. Inclusive que cuando yo digo yo soy No. dominicano, aquí dice, hey, dominicano, ¿qué es lo que es, papá? Me dicen algunos españoles, ¿qué es lo que es? Me encanta. Ya, claro. Entonces, como ustedes se darán cuenta, si uno no hace eso, si uno no lo hace, si yo no lo hago, yo no niego mi lugar de procedencia, ¿por qué vendría otra persona a hacerlo? ¿Por qué? Si usted no lo hace, ¿por qué lo haría otro? No tiene sentido, por así decirlo. No tiene sentido eso. Bien, entonces, los que tienen este libro, Los orígenes judíos del cristianismo, del doctor Mario Sabán, los que lo tienen, vayan al capítulo 1 del libro, al capítulo 1, para que, miren, ya lo tiene ahí. Sí, sí. Vamos a discutirlo un poco. Míralo ahí donde están. Bien, entonces, eh, vamos a Maestro, iniciar ahí en el... Ajá, dígame. cuando Sabán vino acá a la actividad, se asustó porque le pasé como 10 libros para que me lo filme. Se puso rojo el hombre. Ya. Bien, vamos entonces a iniciar ahí. Dice, el periodo histórico, dice el doctor Sabán, que se ha investigado, es el que va desde la muerte de Jesús de Nazaret hasta fines del siglo II, que a finales del siglo II es que está el problema. Bien, los primeros 100 años después de la muerte de Jesús, o no los primeros 70 años, por así decir, o 60 y pico por ahí, en el capítulo 1 ya, el capítulo 1, la primera página, dice, desde el año 33, algunos historiadores lo toman como en el año 29 o el 30, teniendo en cuenta que cuando el Papa Dámaso I en el siglo VI le dijo al profesor de teología Dionisius el Exiguo que averiguara la fecha del nacimiento de Jesús, se equivocó por unos 6 años y eso nos permite darnos cuenta que Jesús casi 100% seguro, según el Evangelio de Lucas, cuando se hizo el censo de Quirino, fue en el año 6, antes de la era común. Por lo tanto, la mejor forma de situar el nacimiento de Jesús se podría situar en esa época, en el año 6, antes de la era común. En otras palabras, nosotros nos daríamos cuenta que Jesús no tenía 33 años cuando murió, sino tendría unos 38, 39 años, más o menos, por ahí. Pero lo cierto es que no tenía 33 años. No tenía 33 años cuando murió. Y dice, hasta aproximadamente el año 200, hasta aproximadamente el año 200, ya que durante ese lapso de tiempo, estoy en Zoom, no puedo coger llamada, Tita, ahora. Conéctate. ¿Oíste? Dice aquí, hasta aproximadamente el año 200, ya que durante ese lapso de tiempo se consolidó lo que se conoció más tarde como el cristianismo. Y hay algo que ustedes deben de saber sobre esto, y es que hablar de Jesús de Nazaret y de sus discípulos y del mismo Pablo no constituye que nosotros estemos hablando sobre el cristianismo, porque
no estamos hablando del cristianismo, aunque ellos sean las personas más célebres dentro del cristianismo hoy día, por la simple razón de que el cristianismo no existía en esa época. Ustedes comprenden, el cristianismo no existía en la época de Jesús, no había una cosa, una religión, un grupo denominado cristianismo. Entonces, este estudio lo que pretende es demostrar que Jesús tiene poco que ver o casi nada que ver con lo que se conoce como cristianismo. Tiene poquísimo que ver. Te dije que estoy en Zoom, que no te puedo coger la llamada ahora. Conéctate con la tablet. Bien, entonces, no se puede, si nosotros decimos, bueno, vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Nosotros no estamos hablando del cristianismo, porque el cristianismo no existía. Y Jesús, el judío Jesús, no estaba formando ninguna nueva religión, señores. Y esto no es para destruir a ningún grupo, esto no es para desdeñar ningún grupo ni nada por el estilo. Es simplemente mostrando lo que nosotros tenemos en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Entiendes? Nosotros no podemos llamarle cristianismo al primer movimiento que siguió a Jesús como el Mesías en el siglo I. No le podemos llamar cristianismo. Dice el texto aquí. Esta fue la religión monoteísta que desnacionalizó a Dios y se lo entregó a uno de los prosélitos, a uno de los proselitismos más grandes de la historia. Bien. ¿Y qué nosotros podemos ver aquí? Incluso el extracto más antiguo de la investigación de los evangelios, desde sus fuentes, es un extracto de que el mensaje de Jesús era un mensaje local, no era un mensaje internacional. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en una ocasión, Jesús dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en otra ocasión dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Cuál creen ustedes que pudo haber sido un dicho de Jesús más original? Cuando él habló de la localidad o cuando él habló de la internacionalidad. ¿Cuál creen ustedes que pudo ser el más original de los dos? Localidad. ¿Entienden? Y lo estoy dejando a juicio de ustedes. Ahora, si ustedes quieren creer que el internacionalismo es el más antiguo o es el mejor, si usted lo considera así, amén. Considéralo así, no hay ningún problema. ¿Entiende? Usted lo puede considerar así si quiere. Pero habrá muchas personas que no lo van a considerar de esa forma. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque se entiende como que hay como una dicotomía aquí. Bien. Además, ustedes deben de recordar que cuando nosotros leemos la página de los evangelios, no estamos leyendo directamente lo que dijo Jesús, sino lo que los autores de los evangelios quisieron mostrarnos. ¿Entienden? Lo que los autores de los evangelios quisieron mostrarnos. Y eso nos da ciertos márgenes de errores. ¿Comprenden? Eso tiene ciertos márgenes de error. Karen me levantó la mano. Adelante. Sí, quería aportar que en este mismo orden de lo que usted está diciendo,
en esa parte de la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero en ese momento no existía el evangelio, o sea, no estaban escritos ninguno de los evangelios. No, por supuesto que no existía nada de eso. No. De hecho, cuando Jesús citaba la Biblia, no citaba lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Claro, en la boca de Jesús no se llamaba ningún Antiguo Testamento, simplemente se llamaba las Escrituras, así le decían. Bien, continuando con el segundo párrafo del primer capítulo, dice, poca gente conoce el origen del israelita del cristianismo. Si bien se ha escrito mucha literatura sobre las diferencias entre ambos cultos, se ha escrito bastante. Dice que hace más de 30 años aparecía un libro llamado Raíces Cristianas del Antisemitismo, de un escritor llamado Jules Isaac. Raíces Cristianas del Antisemitismo. ¿Por qué se menciona esto? Porque nosotros, por ejemplo, encontramos en la historia posterior del desarrollo del cristianismo que en la segunda generación de personas de discípulos o de personas convertidas que ya existieron, pero que no necesariamente tenían un contacto con la primera comunidad de creyentes judíos que creyeron en Jesús como el Mesías, se desarrollaron unas doctrinas con el paso del tiempo, que desafortunadamente, hay que decirlo así, desafortunadamente, tomaron un camino distinto, tomaron un camino diferente al que los primeros judíos que seguían a Jesús como el Mesías ya tenían. ¿Por qué? Porque dicen los grandes investigadores que ellos se dirigían, la regla de fe que ellos tenían y que ellos desarrollaron era lo que se conocía en aquella época como la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Esa era la Biblia que ellos tenían. Esos eran los textos que ellos desarrollaron, que ellos tenían. ¿Comprenden? Sin embargo, los gentiles que vinieron después de ellos, desarrollaron otra cosa distinta, desarrollaron otro camino diferente. Desarrollaron vamos a decir, como una especie de enseñanza que no se ajustaba a lo que los primeros seguidores de Jesús y el mismo Jesús seguía. Y lo vamos a ver aquí en este libro. Dice, es de lamentar que pocos judíos conozcan profundamente la primera parte de la historia cristiana. Este es otro problema también. Que los judíos de hoy día y los judíos que procedieron a la siguiente generación, después que existió Jesús, ignoraron por completo que Jesús y sus discípulos y todos los que vinieron después no eran cristianos. Y ellos no se veían formando otro grupo distinto. ¿Entienden? Hay algo, dice Ruth, se escucha una radio o algo así que rompe el audio. No, yo creo que no. Más. Si se escucha mal, se escucha mal. Sí, dígame a ver, se oye mal. No te escucha bien. Lo que pasa es que hay una persona que tiene el micrófono abierto. Ah, ok. Bien. Dice aquí, es de lamentar que pocos judíos conozcan profundamente la primera parte de la historia cristiana, ya que podrían visualizar enteramente su propia historia. Es increíble que aún muchos judíos desconocen
su propia historia que está en el Nuevo Testamento. Porque la historia, la cultura, la perspectiva de todo lo que se habla en el Nuevo Testamento no es de otro pueblo, no es de otra nación, es del mismo pueblo de Israel que está ahí, el mismo pueblo. Y resulta interesante que hay miles de millones de judíos en el mundo, o millones de judíos en el mundo, no miles, pero millones de judíos en el mundo, que ellos no conocen eso. Ellos lo ignoran. Entonces, muchos judíos ignoran el desarrollo de los primeros 100 años del cristianismo, que no era cristianismo, y tampoco los miles de millones de cristianos que hay en el mundo. Ignoran casi por completo ignoran el lugar de donde salieron. Es interesante esto. Totalmente interesante. Y dice, es de lamentar que pocos judíos conozcan profundamente la primera parte de la historia cristiana, ya que podrían visualizar enteramente su propia historia. Creo que estudios sobre las diferencias, dice el doctor Sabat, creo que el estudio sobre las diferencias abunda, entiende, lo que es cristianismo y judaísmo. Y es por ello que mi objetivo científico histórico, dice, radica en la búsqueda de esas coincidencias, de las coincidencias que habían en esa época. Y hay que decirlo una y mil veces. Jesús y sus seguidores no eran cristianos y no pertenecían a una denominación ni a un grupo fuera del pueblo de Israel. No existían. Dice, radica en la búsqueda de esas coincidencias que por falta de estudio han quedado relegadas en el pasado, han quedado relegadas. Y para ir poniendo en perspectiva lo que estamos hablando aquí, este estudio tampoco va dirigido a convencer a los que creen en el mesianismo de Jesús de que no lo crean, o a convencer a aquellos que no lo creen a que lo crean. Este estudio no va dirigido a eso, ni a convencer a los que no lo creen, ni a convencer a los que lo creen, a ninguno de los dos. Simplemente vamos a hacer una investigación basada, o sea, un análisis sobre esta investigación histórica que está aquí. Bien, eso es lo que estamos tratando de hablar aquí. Sigue diciendo el texto, la siguiente página dice, judíos fueron los primeros apóstoles o los discípulos y judíos los primeros mártires del cristianismo. Judíos fueron los primeros apóstoles y judíos los primeros mártires del cristianismo. Judío es el concepto mesiánico. Judío es el concepto mesiánico de la redención y judíos los primeros cristianos en Jerusalén. Entre comillas, no eran cristianos. ¿Por qué? Porque ningún pueblo tenía la esperanza de esperar un Mesías. Ninguno. Solo Israel. Pero desafortunadamente la historia llevó esto a caer en otras cosas, en otras creencias, en otras prácticas que no tienen el menor sentido. Dice, lo realmente interesante de los siglos 1 y 2 es que estaremos estudiando, dice que la historia judía y la historia cristiana en forma paralela. Señores, cuando nosotros leemos en los evangelios que Jesús está discutiendo con otros grupos, no es una discusión a muerte. Ellos están discutiendo cuál es la mejor manera de interpretar la Torá, de interpretar la ley. Eso es lo que se discute. No es Jesús versus los fariseos. No. Es Jesús dentro de su pueblo discutiendo en bloque con otros grupos. Pero no solo Jesús hacía eso.
Todos los rabinos de su época lo hacían. ¿Cuál es el perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo aquí? Vaya al capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Usted se dará cuenta que ahí, en esa discusión que tiene Jesús con ese señor, es como un zoom, una cercanía a una persona que viene y se acerca a Jesús. Y tienen una discusión normal de tú a tú. Lo que pasa es que a veces las escrituras del Nuevo Testamento nos hacen ver como una hostilidad por parte de los, entre comillas, opositores de Jesús sobre él. Pero, por ejemplo, si nosotros leemos el Talmud, la tradición oral judía, nos daremos cuenta que los rabinos simplemente discuten cuál es la mejor forma de interpretar el texto de la Biblia. Ya, eso es todo. No es que quieren discutir para matarlo, no es que quieren discutir para ganar, alimentar el ego, no es para eso. Dice el texto, que la historia que se lee en el Nuevo Testamento no son de dos religiones. Otro problema. La gente cree que cuando lee a Jesús, cuando lee a los discípulos, está leyendo cristianismo versus judaísmo. O se está creando una nueva religión dentro del cristianismo. Tampoco. No existe eso. No existe eso. Es que hay un grupo de judíos que, como habían muchos grupos judíos, tenían seguidores. Habían rabinos que tenían muchos seguidores. Pero nadie estaba formando un nuevo grupo, ni una nueva religión, ni una nueva identidad fuera de Israel. Por eso. Dice, lo realmente interesante de los siglos I y II es que estaremos estudiando la historia judía y la cristiana en forma paralela. Dice aquí, somos herederos de la misma tradición de Israel, tanto los cristianos, los que hoy se llaman cristianos, que en aquella época no lo eran. Y dice, somos herederos de la misma tradición, del mismo pacto con Abraham y con la divinidad. Y esto nadie puede negar. Dice aquí que este libro, dice aquí que este libro no analizará los dogmas religiosos, sino las situaciones históricas determinadas que conllevaron a esa división profundizada a lo largo del siglo III. Aquí no se van a analizar temas teológicos, tampoco. De hecho, no estamos estudiando teología. Olvídese de eso, no estamos estudiando teología. Los siglos I y II nos unen, dice aquí, en la misma tradición hebrea. El primer grupo que siguió a Jesús como el Mesías no eran cristianos, eran judíos. Y no se sentían formando una nueva religión tampoco. Vale aquí mencionar las palabras del propio Jesús de Nazaret en el Evangelio según San Leví ben Alfeo, capítulo 5, verso 17. Dice, no piensen que he venido a abolir la Torá, la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y con este texto vamos a terminar la clase de hoy, ya que yo tengo otro compromiso, tengo que dar otra clase al grupo de la comunidad judía de aquí de Santo Domingo. Tengo que dar otra clase ahora, después de esto. Si Dios quiere, Ezra Hashem, el próximo miércoles o jueves, estaremos aquí un poco más temprano, a las 8 p.m. de la noche, siguiendo con la investigación histórica del libro Los orígenes judíos del cristianismo. Acuérdense, esto no es para dañar a ningún grupo, esto no es para eliminar ninguna creencia de ningún grupo, esto no está aquí para destruir las creencias de ninguna congregación, de ningún grupo en específico. Esto es simplemente analizar la historia
Punto. Eso es todo. Bien, y antes de terminar ahora, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Se ha aprendido algo el día de hoy? Pregunten. Pueden abrir sus micrófonos, ya que vamos a terminar. Preguntas y comentarios antes de salir. ¿Todo bien? Shalom, shalom, maestro. Oh, muy bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Cuando usted pidió opinar, al principio yo me estaba bañando y por eso no pude opinar. Pero usted hablaba acerca de que no podemos negar nuestros orígenes como tal, digamos en este sentido, de dónde venimos, dónde nacemos y todo eso. Pero en el dominicano yo pienso como que es todo lo contrario. Al dominicano le encanta como alardear, bueno, no alardear, más bien un dominicano llega a Puerto Rico, sí, hasta sus orígenes, una muy reconocido que alcanza artista en el aspecto cristiano, que ella es de por acá, el Pozo, la gente dice el Pozo de Mar, pero para que tengan una idea, y sin embargo ella dice que es Santo Domingo. Okay. A pesar de que su madre materna, vaya la redundancia, la donó, digamos así, a corta edad, pero ella no dice que es de aquí de la Pichinga, sino que es de Santo Domingo. Y hay muchos dominicanos que les gusta. Bueno, hay otro problema, Fermín, y es que cuando la gente se va para, sí, hay otro problema, cuando la gente se va para Estados Unidos, le cambian el nombre al país. Sí, le cambian el nombre al país, sí, y le dicen Santo Domingo, el país entero. Sí, Santo Domingo, yo soy de Santo Domingo. Sí, yo soy de Santo Domingo. Sí, y no dicen yo soy de República Dominicana. Sí, le cambian el nombre al país entero. Señores, hemos terminado entonces en esta noche. Si no hay ninguna pregunta o comentario, no hay pregunta ni comentario. Un pequeño comentario, que nada, que Yehoshua o Yeshua o Jesús, como le conocen, era muy ortodoxo, era un judío muy ortodoxo de su época, al igual que sus discípulos. Y el asunto del cristianismo, ellos no conocieron eso, nunca conocieron eso. Lo que vemos en los evangelios son reinterpretaciones con estilo midráfico, con exégesis midráfica, y que declaran la Biblia, no exactamente así como pasó, ¿no? Con exégesis midráfica, con reinterpretaciones muy reexplicadas, y todo se transmitía oralmente, capítulo, verso 1 en adelante. Ahí lo pueden ver. Entonces, así mismo uno ve algo en el evangelio, pero son reconstrucciones que hay sobre la vida de Yehoshua o Yeshua. Así es. Y nada, Jonathan, esto fue ¿Cómo fue, Ronnie? Esto pues gracias, pues si acaso. ¡Ay, mi hermano! Bueno, señores, shalom, shalom, pasen buenas noches. Y Mi hermano José. nos vemos el próximo jueves.